En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud mental es traído a ustedes por el Hospital Panamericano, donde el bienestar es prioridad. Desde que comenzamos el año 2023, se ha visto un alza en la criminalidad, asesinatos y en la mayoría de los casos mueren víctimas de la violencia que ejercen sobre ellos sus novios o maridos y recientemente los carjackings. La población puertorriqueña vive asustada y no oculta su miedo a la inseguridad colectiva. ¿Cómo manejar una situación de violencia o asesinato de un ser querido? A continuación conversamos con el Dr. Peter González, director de Clínicas Externas del Hospital Panamericano. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y estamos de vuelta aquí en Vivir con Salud. A la verdad que este año 2023 empezó, pero mire, violento. No hay día que no ocurra un asesinato, una situación desagradable, violencia contra cualquier persona, de género, matanzas por doquier, cuerpos quemados. Y a la verdad que hemos descuidado tanto y tanto la salud mental, y los gobiernos lamentablemente, todos la han descuidado, y llevamos años y años diciendo lo mismo, y es muy triste y lamentable que estemos en el punto que estamos hoy, que a veces uno ni tan siquiera se atreve a hacerlo. ¿Me acompaña mi buen amigo, mi psicólogo, el doctor Peter González? Buenos días a tus radioescuchas. El otro día se vio un vídeo en una gasolinera. No era muy tarde, o sea, no eran ni las 10 ni 11 de la noche, eran como las 7 y algo de la noche, de esta persona que se baja, una fémina, a echar gasolina, andaba con su papá y con su hijo. Su papá, una persona mayor. Vienen a asaltarla, a quitarle el carro, y se ve el desespero de ella de tocar el timbre de la puerta de la gasolinera, pues presumo para poder cobijarse y que la dejaran entrar. Ya el individuo estaba en el carro. Cuando vemos esto en las gasolineras, tiroteo, gente apareciendo quemada, y todo ese tipo de cosas, de situaciones. El otro día, un señor, violencia de género contra la mujer en plena vía. Y así por el estilo, un niño de 4 años que muere inocentemente participando en un cumpleaños en un residencial público. ¿Cómo? O sea, la violencia se ha disparado grandemente. No solamente está disparado, se ha normalizado. Yo estaba pensando cuando me hablaste del tema, y recientemente yo fui a Panamá en diciembre, y me vino a la mente mi yerno en un momento dado que fue a un sitio, y él me llama y me dice, ¿dónde estás? Y le digo, ¿dónde estoy? Me dice, sal de ahí corriendo, que ahí es peligroso. Salgo corriendo, como buen puertorriqueño, y cuando llego donde él le pregunto, y me dice, no, porque ahí matan gente. Cuando buscamos las estadísticas, porque me puse a buscar estadísticas allí en aquel momento, en Puerto Rico matan en un día lo que matan en Panamá en 2 meses. Y ellos aún se horrorizan y tienen ese cuidado, y nosotros lo hacemos normal. Es algo tan cotidiano y tan normal, y tal vez ese es el problema, en donde ya nos acostumbramos. Y antes tú veías no ningún asesinato en las noticias, luego empezaste a ver uno, luego 2, ya posiblemente damos por 5 o 6 diarios en las noticias. Y es algo normal, es algo que no causa alarma, causa esa pequeña memoria en donde a corto plazo yo me duele lo que hablo, pero 2 meses después ya ni nos acordamos del evento. Así que Puerto Rico ha ido evolucionando hacia normalizar la violencia, hacerlo algo cotidiano, hacer algo normal y que lo hablamos y no nos horrorizamos. Si comparo países que tienen una buena salud mental, y es donde aquí cambia Puerto Rico, hay una cultura en donde la gente se protege. Hay presencia policíaca, pero más que la presencia policíaca, hay presencia ciudadana que se cuida. Puerto Rico tiene un grave problema de salud mental. Eso no está en duda y está sobre la mesa todo el tiempo. Yo pienso que hemos ido descuidando tal vez y dándole prioridad a otras cosas, sin quitarle importancia, pero a la deuda fiscal, a Luma, a otras cosas que lo que hacen es abonar a la mala salud mental en cuanto a preocupación, pero nos olvidamos de darle atención principal a los sistemas de salud de Puerto Rico, tanto públicos como privados. Si yo tengo una buena salud mental, y en este caso si yo invierto en lo que es AMSCA, que hay una realidad de que AMSCA ha ido deteriorándose en cuanto al sistema, tal vez no porque AMSCA se ha deteriorado,
no sirve, es que no se le da el apoyo posiblemente que hay que darle. No sé si te acuerdas cuando era salud mental y cuando era del Departamento de Servicio contra Adicción, la diferencia en servicio, la gente confiaba en el sistema. Era otra cosa. Pero ha ido cambiando. Mientras le quitemos fondo AMSCA, mientras no haya una buena administración, mientras los planes médicos tengan el control en Puerto Rico en cuanto a la salud mental, sí, esto es lo que tenemos. Eso es así. Sobrevivir a incidentes como esto de violencia, ¿cuán difícil es, doctor González, para el ser humano? Unos se afectan más que otros, empiezan a tener ataques de pánico, algún tipo de trastorno emocional, mental. Mira, se da en dos vertientes. Una se da en el que vive el trauma. Tomemos el ejemplo de carjacking reciente en la gasolinera, que posiblemente es el crimen de moda en este momento. Siempre es como que uno de moda, ahora es los carjackings. Cuando tú tienes un trauma en una gasolinera, que es un servicio vital, Puerto Rico sin gasolina no se mueve. Por lo tanto, todos necesitamos ir a una gasolinera para podernos mover y poder vivir cotidianamente. Cuando tú atentas a la seguridad de ese estilo de vida, de yo poderme mover, de ir a trabajar, muchas veces tenemos que ir de noche a una gasolinera, no nos da el día. Mucha gente vive peso a peso y es cuando se le acaba el tanque que dice voy a echar gasolina. Así que, y pues puede ser eso a las 8 de la noche, a las 10 de la noche. Pero cuando ya tengo incertidumbre, ya empiezo a ir con miedo. No me ha pasado nada todavía, pero ya tenemos miedo colectivo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando sí ya nos pasa? Esa persona que vive el trauma, esa persona que se enfrenta al asaltante o al que le tirotea o al que le intenta robar o al que le robó. Viene entonces lo que es esta ansiedad, este revivir el proceso, en este caso el trauma. Se me afecta básicamente mi físico en cuanto a temblores, dolores de cabeza, mareos. A nivel emocional, mis emociones se vuelven volátiles. Puede que sea una persona tranquila, pero de momento el yo oír una noticia, el yo pasar por una gasolinera, en el caso de los carjackings, o por el sitio que me dé el trauma, voy a empezar a revivir lo que ya pasó. Y entonces puede llegar el llanto, puede llegar esta parte de obsesión de evitar rutas, pensar que todo me va a ir mal, que todo va a pasar otra vez. Y tenemos la parte vicaria. Los que lo vemos en las redes sociales, en los noticieros, en el boca a boca del día a día, que ya también empezamos, sin haber tenido el trauma, a empezar a imitar el tener el trauma por protegernos y por tener ese miedo. O sea que entonces vamos adquiriendo un miedo, vamos adquiriendo recordar, ¿verdad? Lo que sería el post-traumatic syndrome, el síndrome del trauma postraumático, porque entonces cualquier cosa nos puede relacionar o algo similar a eso, a lo que vivimos, a ese evento que vivimos. Seguro que sí, y se combina más todavía, como hemos hablado muchas veces, que Puerto Rico vive múltiples estresores. Hemos tenido unos 6 o 7 años que cada año tenemos algo nuevo. Así que las personas que llevan todo ese tiempo viviendo en Puerto Rico y han vivido cada uno de estos estresores, llámese María, llámese los temblores, llámese la pandemia, llámese la inestabilidad gubernamental, entre tantas cosas que nos pasan día a día, el alza de todo lo que hacemos, no solamente del comestible, el combustible, la ropa, bien poca forma de yo adquirir bienes como antes era. Y si juntamos todo eso junto a un evento en donde me va a causar un estrés postraumático, la persona ya tiene pocas herramientas para poder manejarlo. Así que posiblemente un asalto yo lo puedo manejar de una manera, en una forma cotidiana, que ya de por sí es fuerte, pero cuando juntamos todos los demás estresores, tenemos una bomba de tiempo. Y no hay cuando hay muerte, o sea, cuando es un asesinato de alguien relacionado a uno, de un familiar, de un ser querido. Presumo que, o sea, uno se despide de la gente por la mañana y que no regresen a casa tiene que ser lo más espantoso y horrible del mundo. Tomemos el caso del World Trade Center hace unos años atrás. Cuando pasó, mucha gente lo que nos traía era: esta mañana o anoche me acosté enojado y ya hoy no me pude despedir. Eso fue a nivel de masa, pero en Puerto Rico nos pasa todos los días y no lo hablamos de esa manera. Se levantó esta mañana, se fue a trabajar, fue al garaje, no volvió o fue a jugar baloncesto
como el caso de los dos muchachitos estos que estaban jugando baloncesto en estos días y murieron en un tiroteo. Nenes que no tenían ningún tipo de parte De en nada ese que ver con el proceso. asunto. Así que ni siquiera, siempre inculcamos a nuestros jóvenes, ve a la cancha, sal de la casa, deja los videojuegos, haz ejercicio, juega baloncesto. Y ni siquiera esos sitios los podemos mantener ahora. Porque me imagino los papás después de esta noticia, ¿no? Mi hijo va para la cancha y ya yo tengo miedo en casa. Claro, porque estamos viendo la violencia constantemente, aún en nuestros expresos y carreteras, tiroteo de carro a carro, ese tipo de cosas que puede involucrar personas inocentes que estén pasando en ese momento, aunque el objetivo sea otro. Yo puedo ser una víctima y yo puedo perder la vida. Y hablamos de cuando tú eres la víctima, pero ¿qué pasa también cuando la salud mental de Puerto Rico está tan afectada? En que cosas que podemos resolver cotidianamente y de forma civilizada, terminamos amenazándonos con armas, terminamos disparándolas y terminando con la vida de alguien. Porque me sentí amenazado o porque quise desquitarme de cualquiera de las dos maneras, pero el resultado es el mismo, la persona muere. Y en Puerto Rico lo estamos viendo, ya sea por el estacionamiento, ya sea por el corte de pastelillo, ya sea porque siento que me quitaste un derecho que yo tenía y es mi derecho defenderlo. Tenemos un problema también de armas en Puerto Rico, en donde tenemos una sociedad que está afectada emocionalmente y deteriorada emocionalmente. Y le estamos dando armas para causar una pseudo seguridad, por decirlo así, pero no le enseñamos a las personas a usar de forma adecuada el arma. Creemos que el arma es para cuando en cualquier momento yo poder dispararla. Y tenemos que tal vez educar, no es que estemos en contra de las armas, pero sí el educar a las personas el que la responsabilidad de tener un arma y para qué es, y cuándo es el momento en donde tú debes usarla. Eso no está. Disparamos emocionalmente y disparamos físicamente. Y cómo limpiarla y cómo guardarla. También hemos notado un incremento en que quienes más están cometiendo estos actos violentos son gente, yo diría que entre los 14 a los 25 o 24 años. Porque si tú ves las fotos que emite la policía de que necesitamos capturar a este, aquello otro, son unos niños. Porque les enseñamos que tal vez este tipo de vida es una forma garantizada de tener lo que la gente dice que quiere, ¿no? Dinero, auto, casa, parejas, ropa, prendas, sin tener que trabajarlo. Les enseñamos que sea el camino rápido. Lo curioso es que cuando tú entrevistas este tipo de jóvenes, su expectativa de vida es a los de 30 a 34 años. Ellos saben que van a morir, pero quieren vivir la vida a prisa, quieren vivir la vida y no dejar una huella, porque no dejan una huella. Exacto. Y darse todos los placeres y todos los gustos del mundo antes de que yo sea la próxima víctima. Y este pensamiento, yo he tenido nenes de 5 años que me han dicho que eso es lo que quieren hacer porque tienen todo esto que tiene tal vez papá, que tiene tío, que tiene el vecino. Y ya ellos desde los 5 años aspiran a que eso es lo que yo quiero. Y te lo dicen de una manera muy viva y muy seria, como expectativa. Me he quedado en shock. Yo no puedo creer que una criaturita de 5 años que debe estar pensando en el juego, en estudiar, en tener amiguitos, en ir a la escuela, en hacer otras cosas, esté pensando meramente en una vida de delincuente. Que al no educarlos, por ejemplo, ya la gente no se tapa lo que hace en las casas, ¿no? Tal vez décadas atrás, una persona que estaba metida en el bajo mundo, él lo tenía callado y a veces ni su propia familia lo sabía o lo sabía la familia que vivía, pero ahora tenemos personas que lo hacen en la calle, en la sala, en la cocina, en todos sitios públicos, y los menores están viendo eso y véngase el contenido de las canciones y entonces vestimos a los nenes y los hacemos ídolos de gente que canta para matar, vender droga, tener poca paciencia, ser volátil, ser explosivo y tomar la justicia por las manos o por lo menos defender lo que ellos creen que es justo de una manera violenta. Pues sí, creamos un pensamiento desde los 5 años y tal vez antes de que eso es lo que está bien y eso es lo que es correcto y normalizamos todo lo que pasa. O sea que nosotros estamos viendo entonces todas estas situaciones como algo, pues, ya ocurre todos los días. No me importa. Y eso es tal vez lo que tenemos que ir trabajando y tal vez las décadas de diferentes administraciones no han querido, no han podido o no saben cómo trabajar el problema de salud mental en Puerto Rico. Cuando tú veas con el trabajo de salud mental en Puerto Rico, evitas la violencia, la criminalidad, el maltrato de género, el maltrato infantil
y otros tantos males sociales que tenemos. Porque todo lo que estamos aquí hablando redunda en una persona con una salud mental deteriorada. Si empezamos a trabajar con eso, y no nos va a tomar un cuatrenio, nos va a tomar posiblemente 2 décadas en poder llegar a donde están otros territorios que tienen una buena salud mental. Tal vez logremos tener una isla apta para poder trabajarlo. Pero a nivel colectivo tenemos que empezar a trabajar desde ya. A nivel individual, ¿qué yo hago cuando viene esto? ¿Cómo yo trabajo ese trauma? ¿Cómo yo trabajo este proceso? Cuando una persona pasa y te escucha que no estás en este momento presente, si estás pasando por esto, considéralo, ¿no? Yo creo que todos hemos sido víctimas de alguna manera u otra del crimen de forma directa o indirecta. Se vale llorar. O sea, cuando una persona tiene un trauma, se vale llorar. Yo creo que un mal ejemplo que tenemos en Puerto Rico es que le decimos a la persona: no llores, esto va a pasar, confía en Dios. No, la persona necesita llorar en ese momento, necesita sentir que puede dar rienda suelta a ese dolor y necesita hablarlo. Es que me cansa ya cada vez que lo dice. Pues sí, que te canse, pero déjalo que hable. Porque está probado y los estudios lo avalan, que mientras más la persona habla de su trauma, más puede manejar ese dolor y el dolor va disminuyendo. Por lo tanto, el yo poder trabajar y poder decir lo que me pasa, me ayuda mucho. El dejarme llorar ayuda mucho. Yo creo que llorar es una herramienta psicológica gratis que tenemos, que es la más efectiva. Porque sí, qué rico llorar de vez en cuando y poder sacar para afuera. Busca personas que puedan hablarte, que puedan entenderte y que posiblemente grupos de apoyo o profesionales que puedan entonces darte herramientas. Una cosa es que cuando pasa este tipo de situación en Puerto Rico, que recurrimos a las drogas y al alcohol. Está probado que se dispara el yo tener un trauma y utilizar el alcohol sobre todo, aunque las otras drogas también se usan. Y lo que hacemos es añadirle un elemento adicional a mi dolor. Porque el alcohol es un depresor. Así que yo no voy a aliviar las penas con el alcohol, voy a aumentar las penas con el alcohol. Y si hablamos de otras drogas, puedo tomar hay depresivas también. Hay depresivas y me puedo poner más agresivo, como en el caso de la cocaína, hacer cosas que no están en mi conciencia, como con la heroína. Por lo tanto, es evitar. Lo que ayuda mucho en este proceso es tener un estilo de vida saludable. El yo crear patrones para comer, para dormir, para ir a trabajar. El yo poder encontrar que tengo un poco de control de mi vida, porque tuve un momento dado que no tuve control y por eso fue que me pasó. Y buscar ayuda, definitivamente. Si yo veo que yo no puedo, pues Puerto Rico tiene muy buenos psiquiatras, tiene muy buenos psicólogos, muy buenos trabajadores sociales clínicos que están ahí. Exacto. Te pregunto, o sea, ¿se puede, por ejemplo, salir de esos traumas cuando uno los ha vivido o cuando uno se siente afectado por ello? Y en el caso del que lo ejecuta, de la persona que es violenta, que es así agresiva, ¿también se le puede ayudar? El día que yo te diga a ti que no se puede, me voy a trabajar en un sitio de hacer hamburger, porque eso lo cambia. La gente cambia. La gente con un buen trabajo terapéutico cambia. Personas que han pasado con el trauma, que han pasado otros traumas, y como te digo, Puerto Rico ha tenido muchos traumas. El puertorriqueño tiene más capacidad para salir de los traumas que otras personas que no han tenido traumas, porque ya conoce. El que comete el crimen con un buen programa de rehabilitación, y yo estuve a cargo de una institución juvenil por 5 años. Yo vi nenes que se hicieron abogados, se hicieron arquitectos, se hicieron ingenieros, porque en aquel momento encontraron personal que les ayudó en una cárcel de adolescentes. Así que sí, la gente puede salir de esto. O sea, lo importante es entonces, si nos sentimos ahogados, asfixiados, que no podemos más, buscar ayuda. Le voy a dar el teléfono, el 1-800-981-1218. 1-800-981-1218. Si usted se siente que ya no puede más, llame y busque esa ayuda. Gracias, doctor González. Gracias a ti y a todos tus radioescuchas. Que tengan una hermosa semana, sobre todo llena de bendiciones. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.